Preocupa la alta incidencia de agentes de las instituciones castrenses en hechos delictivos. Estados Unidos se queda solo ante la ONU en apoyo a Israel tras la muerte de más de 60 palestinos en la Franja de Gaza. Apresan ex fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de acoso sexual. Buenos días, amigos televidentes. Esto es Despierta RD. Aquí, como todos los días, una jornada completa, amplia de informaciones, entrevistas, comentarios. Hablamos de las noticias internacionales, de los problemas, lo analizamos, hurgamos el porqué de las cosas. Así que nosotros estamos completamente agradecidos de ustedes porque cada día nos prefieren, cada día están con nosotros acompañándonos. Y como siempre aquí, Pedro Jiménez y el amigo José Rivas. Gracias. Como siempre. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Caminero. Caminero. Muy buenos días a los amigos y a las amigas de Despierta RD por estar con nosotros, como siempre, de 6 a 8 de la mañana, hora de la República Dominicana. Y aprovecho para saludar a todas esas personas, a todos esos dominicanos y dominicanas que por una u otra razón tuvieron que viajar a lejanas tierras, otros muy cercanos como Puerto Rico y como las islas menores del Caribe, pero también lejanos como Europa. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por tomar esta ventana democrática de la comunicación para enterarse de lo que sucede aquí en su terruño. Pedro. Buenos días, José. Buenos días, buenas. Caminero. Qué grato es estar aquí en compañía de ustedes y que ustedes allá en sus hogares nos permitan llegar hasta ellos. Qué bueno, qué grato. Las gracias siempre es a nuestro Creador, nuestro Dios, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos permite estar lúcidos y coherentes para poder analizar, para poder comentar, para poder presentarle los acontecimientos desde una óptica, desde una perspectiva diferente. Despierta RD, la revista informativa más completa que se produce en la República Dominicana para el mundo. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Pedro. Yo sé que hay unos temas Hay por muchos. ahí, pero muchos temas. Iniciando el programa vamos a felicitar y agradecer la sintonía que tiene mucha gente en Bauruco, en Neiva. Oh, Neiva, Recientemente estuve por ahí Sí. y realmente es un toque de queda. Bueno, les mandaron un saludo a ustedes. Nos Sí. conocen como si fuéramos de ahí del patio. Del Y patio. mucha gente, y sobre todo, por la televisión abierta. Sí, La claro. señal, es decir, no estamos hablando de cable, no. La La de señal, antena. la de antena La de la antenita. está La que tiene. un alto porcentaje de la población de esa parte del sur profundo, ¿verdad? Nos manifestaron el pasado viernes que todos los días a las 6 de la mañana están en sintonía con nosotros. Y Qué satisfacción. Usted sabe que la señal es tan nítida y tan fuerte y tan penetrante que usted no necesita tener una servidora A través del cable. a través del cable, y si lo va a tener, bueno, pues está Aster, que es una de las principales. Sí, claro, que da un servicio excelente. Servicio es excelente. Pero si usted no puede hacerlo, usted puede colocar un televisor y ponerle una antenita, ponerle si quiere de antena. Una percha. Una percha. Una percha. Y colocarla ahí. Inmediatamente ve la señal como la está viendo usted, amigos Sí, televidentes. sí, sí, Además. Nítida, completamente. La mejor imagen que tiene el televisor. Y alguna República aprovecharon- Dominicana. Ahora, les digo algo. La gente que tiene el privilegio, que es la gran mayoría del país, de sintonizar el grupo de medios Telemicro, no tiene que buscar nada en otros canales porque hay una parrilla completa de todo lo que usted necesite. todo Si lo que quiere usted necesite. política, tiene política. Si Mira, quiere y- deportes, tiene deportes. Si quiere infantil, tiene infantil. Tiene todo, Sí, sí. novelas. Y los habitantes, Series. Sí. y los habitantas de Neiva, Y las películas, Y las escúchame, las películas. películas de fines de semana
que No, excelente. realmente Toque de en queda. Telecentro se ha convertido en una sensación Sí, y sí, en sí. un toque de queda. Todas esas películas desde el fin de semana. Así Mira, es. y los productores de Neiva aprovecharon las Los de cámaras uvas. de uva, aprovecharon la cámara de Noticentro para llamar al plan social de la presidencia para que paguen 6 millones de pesos Una que le deuda. deben desde diciembre pasado. ¿Cómo adquirió la deuda? Bueno, parte del vino que se produce en esa zona, sabrosísimo, mejorando cada día más, fue comprado por el gobierno, sobre todo a través del plan social de la presidencia, y se le deben 6 millones de diciembre pasado, de ese vino que se distribuyó a través de las cajas y las canastas que distribuye el gobierno en esa temporada, pero la gente está allí, ellos están ya a pocas semanas de iniciar lo que es la preparación de todo el área de siembra de la uva, Claro. mejorarla, limpiarla, pero no hay dinero. Entonces, mire las imágenes ahí, en una zona que es muy, muy pobre, de hecho es la tercera provincia más pobre del país en ese listado, en ese ranking malvado. 6 millones de deuda es mucho dinero, es mucho dinero. ¿Por qué? Porque ahí tú movilizas el que te limpia, el que te transporta. Que son La gente está en el pequeños parque productores. ahí esperando y dicen, por favor, que el plan social, Iris Guava creo que está ahí, ¿verdad? Es la persona encargada. doña Atención Iris. al plan social. Son El plan 6 social. millones de pesos apenas, que es para Eso esa no es institución que dinero. maneja tanto dinero, caramba. Eso no Vamos es a ver dinero. si la gente de Neiva comienza a sonreír, ¿verdad? Usted sabe Y- que en el caso de los productores de Neiva, el gobierno, en una de las visitas sorpresas del presidente de la República, le dio financiamiento a algunos sectores que son cooperativistas, o sea, aglutinados en cooperativas, y si le da esas facilidades para que puedan producir más, entonces le utilizan Claro. sus productos para distribuirlo en esas canastas que siempre se hace durante el mes de diciembre. Lo más lógico es que también le paguen para que no tengan que acudir a la banca, a la banca o al prestamista al del prestamista, pueblo, que es lo peor, 20%, que es lo peor, que lo es el lleva a la 20, quiebra. que es el 20%. Bueno, pues también nosotros desde aquí pedimos, ¿verdad?, que se le paguen esos 6 millones de pesos a los productores de Neiva. Miren, señores, regularmente cuando en el 2008 caminábamos hacia las elecciones del 2010, del 2012, del 2016, del 2020, que ya están a ley de 2 años, pensábamos que íbamos superando, nos íbamos superando día tras día, y que el 2016 era un gran paso cuando se decía que todo iba a estar automatizado. Que en el 2020 ya estaríamos implementando el voto electrónico. Yo fui testigo porque estuve precisamente en el 2008 en las elecciones que Lula da Silva, hoy está preso en Brasil, se reelegía por segunda vez o por una primera vez, su segundo mandato, y que estábamos con 120 millones de votantes, incluyendo en las Amazonas, en lugares impenetrables, pero que ahí habían ciudadanos que ejercían su derecho al voto. Y eso empezó a las 8 de la mañana, nos dieron incluso una prueba de cómo era el sistema de voto electrónico. Recuerdo que en esa época lo que existía aquí en la República Dominicana eran los precandidatos. Por un lado estaba la foto de Hipólito Mejía por un lado, estaba la de Miguel Vargas, estaba la de Milagros Ortiz Bosch, estaba un sinnúmero de caritas. Entonces uno le abrían
el sistema, uno con un toquecito en el rostro del candidato que en ese momento usted prefería, bueno, pues le da un toquecito, ese le da una señal, le señala y le pregunta, ¿está usted seguro que esta es su decisión? Entonces usted volvía y le daba diciéndole que sí, entonces ya con esto usted votaba, pero esa misma máquina le imprimía su voto y decía que usted a tal hora, en el número tal, con el registro tal y con su cédula de identidad electoral número tal, usted ejerció su voto en tal lugar. Eso es 5 segundos, eso es, porque es electrónico. Eso en Brasil. Eso fue en Brasil, eso fue en Brasil. Y ya a las 8 de la noche se sabía que Lula da Silva había ganado con cerca de un 60 y pico % las elecciones y que su contendor estaba reconociendo que había perdido las elecciones porque todos tenían en sus manos esa documentación. Pensaba en ese tiempo, qué maravilloso que en la República Dominicana, con el tiempo, quizás no en el 2008 como le tocaba aquí ya en esa época, o en el 2012, en el 2016, estuviéramos haciendo ese ejercicio en la República Dominicana del voto electrónico. No se pudo, se adelantó con equipos sofisticados como fue el usado en esa Junta Central Electoral el año pasado, hace 2 años, en el 2016, que es la empresa Yandra que se contrató, se automatizó todo, todo estaba a flor de piel. ¿Por qué resulta? Que hubo problemas en algunos humanos, no de equipos, como determinó una auditoría. También incluso se cuestionó esos equipos que se utilizaron. La oposición, 12 partidos. Ya la Junta Central Electoral decía que había que hacer una ingeniería y una auditoría de ingeniería y de sistema para ver el sistema de la actual Junta Central Electoral. Dio más o menos señales de que eso estaba medio raro, aunque decía que fueron muy pocos los que no fueron utilizados. Pero ya en el día de hoy, cuando pensábamos que ya en el 20 pudiéramos estar implementando el voto electrónico, dice la Junta Central Electoral en el día de hoy, en el que se decidió ayer, en un pleno con los partidos, que ellos van a utilizar los escáneres del 2008. ¿Se acuerdan de esos escáneres que fueron, oigan bien, que fueron rechazados por el Partido Revolucionario Dominicano como candidato presidencial Miguel Vargas en el 2008, que al final lo aceptó y se implementaron? Esos escáneres son los que van a usarse a partir de ahora y para las elecciones del 2008, dice el presidente de la Junta Central Electoral. Es una decisión, pero sabemos que hay unos equipos que ya no pertenecen a la Junta Central Electoral, esos equipos de Yandra, porque de acuerdo a un documento y según Nisa Campos, en un trabajo que hizo ayer sobre esos escáneres, decía, mire, el contrato establece que hasta que no se le entregue el último centavo de los pagos a Yandra, que así lo autorizó la Cámara de Cuentas, esos equipos pertenecen a esa empresa. No se van a utilizar, fueron unos recursos que se utilizaron y que se pagaron y que tendrá que completarse porque hay una decisión internacional, hay una decisión nacional también, que vuelvo y repito, la Cámara de Cuentas dijo que había que pagar esos escáneres, que estaban, se hizo
de buena fe, de buena gana, de acuerdo todo, y que no hubo irregularidades en ese contrato. Lo lamentable es que esos equipos, ese dinero que se utilizó para toda esa automatización, se estén perdiendo en la Junta Central Electoral, se estén dañando y que no se vayan a utilizar y que volvamos al año 2008 en vez de nosotros ir pensando en el voto electrónico. Volver al pasado, retroceder, como están todos los partidos políticos de República Dominicana, que como tienen siempre el espíritu de la maniobra, de poner y quitar a quien ellos quieran en los procesos electorales internos y externos, prefieren volver al atraso, volver a esos métodos ya superados por países incluso mucho menos desarrollados que nosotros. Yo no estuve nunca de acuerdo con la compra de esos equipos porque se compró de manera medalaganaria, aunque se simuló una licitación, había un interés implícito de beneficiar a una empresa X. Y eso ha quedado demostrado con el paso del tiempo. Yo tengo la teoría de que la verdad de la ejecución de un funcionario solo se sabe cuando termina y abandona el puesto, que llega otro y comienza a buscar, comienza a hurgar expedientes de compras, expedientes de muchísimas realizaciones que se hacen en las instituciones y comienza a ver la forma en que se hicieron. Uno lo hacen para desacreditar, porque también se ha convertido en una práctica muy común en la República Dominicana, el que se esté acusando a todo el que sale de que lo que hizo no sirve y yo no me inscribo en esa teoría. Puede ser que usted tenga hierros, que usted haya faltado en un procedimiento, pero no pueden decir que todo cuanto usted hizo fue malo. Por ejemplo, yo, Roberto Rosario, no tengo ninguna clase de vínculo con él, he tenido posiciones firmes en torno a decisiones que él ha tomado, pero también he dicho a Roberto Rosario, tú tienes que ponerle que él fue que adecentó el registro civil, él fue que organizó la Junta Central Electoral, él fue que la viabilizó, él fue que la hizo posible que usted cuando tenga un niño salga con su número que tendrá de por vida desde el hospital y evitaría completamente que ese niño se quede sin su acta de nacimiento, como andan muchos niños por ahí, que todavía está el Estado Dominicano luchando cómo darle una identidad. El Estado Dominicano, él hizo eso. Que él manejara algunos asuntos, no digo de manera incorrecta, no digo que lo haya manejado de forma fraudulenta, no digo nada de eso porque no tengo pruebas ni tampoco estoy pensando que fue así. Pero al escuchar los actores de los partidos políticos, señor director, yo estoy hablando, me gustaría que me ponga en cámara algo, porque tiene dos closos ahí. Gracias. Los partidos políticos tienen algunas sugerencias, algunas quejas de cómo se hizo el proceso y recordemos, Caminero, Rivas, que se impuso el tema de los escáneres. Usted me pregunta, ¿usted estaba de acuerdo? Claro, con los escáneres no. Yo estaba de acuerdo con voto electrónico. Yo estaba de acuerdo con que yo haga así, ¡paquiti! Después que hayan verificado mi número de cédula, automáticamente eso pase a un centro de control, que cuando den las 7 de la noche el país sepa quién ganó y quién perdió. Porque es verdad que los equipos electrónicos lo manejan humanos, pero son equipos cuasi perfectos. Son cuasi perfectos y además un país que se diga que quiere desarrollarse no puede sumirse en prácticas del pasado. Tiene que ir avanzando, tiene que ir a la vanguardia. A mí no me venga nadie a decir que contar manualmente un voto es mucho más creíble y legal que el voto pase de manera electrónica cuando yo lo emito a un centro de cómputo que puede estar interconectado con el de los partidos políticos. Porque usted oye a los partidos políticos de aquí, a los representantes, decir que no, porque ellos tienen todos sus centros de cómputos, todo, y cuando llega a las 7 de la noche, todo el mundo sabe quién perdió y quién ganó, porque los que estamos aquí sentados, o hemos cubierto elecciones, o hemos estado inmersos en un proceso electoral, y sabemos que cada candidato maneja padrones. La Junta le entrega el padrón de electores, por más grande, por pequeño que sea. Cuando ya su gente ha ido a votar, ellos tienen las actas en mano. No, pero aquí hay que entretenernos, aquí el pueblo tiene que seguir pagando por la desidia, la irresponsabilidad, la charlatanería de los líderes de los partidos políticos y los jefes de juntas electorales de los partidos políticos, los delegados políticos de los partidos. Eso no puede ser.
la Junta tiene que abocarse a seguir avanzando. Si a Indra hay que pagarle porque se hizo un contrato, miren, hay que pagarle. Porque si Roberto lo hizo mal o lo hizo bien, vamos a investigar esa otra parte. Pero mientras tanto, el Estado Dominicano no puede seguir acumulando demandas internacionales y locales por la irresponsabilidad y la no continuidad del Estado. Cuando un funcionario firma en representación de una institución X, no está actuando en nombre propio. Podría, si sus acciones generan algún tipo de vicios de corrupción o de vicios del procedimiento, ir a un tribunal a dar explicaciones. Pero si ya eso se firmó, ya eso lo homologó Cámara de Cuentas, ya eso lo homologó Contraloría General de la República, hay que pagarlo. El Estado no está para quebrar empresas. Indra mal, Indra bien. A Indra hay que pagarle. Sí, pero, después vemos qué hacemos con esos equipos. Pero lo lamentable de todo esto es que, como siempre, no hay consecuencias. Exactamente. No hay consecuencias ante, bueno, que el funcionario que actuó bien incorrectamente o actuó mal, si actuó bien, bueno, vamos a aplaudirle, vamos a premiarlo. De acuerdo. Pero si actuó incorrectamente, ¿dónde puede llegar? ¿Qué consecuencias pueden llegar? Miren, con el asunto del voto electrónico incluso, aquí fue el único cuestionamiento que se hizo a las elecciones. Sí. Y cuando hay cuestionamiento de las elecciones, siempre queda la duda de si se actuó de mala fe o no. Y uno de los puntos que más fue atacado cuando se declaró presidente de la República electo Danilo Medina, fue ese intento de voto electrónico, fue ese cuestionamiento de por qué no estaban preparados los técnicos y por qué los técnicos se retiraron 7 de la mañana, 8 de la mañana y por qué los técnicos muchas veces no llegaron en muchos lugares. Y salvó las elecciones y salvó el prestigio de las elecciones. Pedro, increíblemente, fue el voto manual. Claro. Fue que la Junta Central, los colegios electorales, los integrantes de los colegios electorales tuvieron que fajarse y salir a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque estuvimos ahí en muchos lugares, y se salvó porque hubo una intención de muchos integrantes de las mesas electorales, de los colegios electorales, de salvar la situación. ¿Y qué decidieron entre ellos? Bueno, vamos a hacer las actas, vamos a levantar las actas manuales y vamos a olvidarnos de que ese voto electrónico existió, esas máquinas ahí. Ahora, vuelvo y repito, si no hay consecuencias, no habrá nunca una actitud de respeto a las decisiones que se tomen y a los resultados. José. Fue cuestionado significativamente por esa parte, pero fue salvado también porque muchos presidentes de mesa con una experiencia anterior supieron salvar la situación. Usted sabe que cuando usted dijo que habló así y señaló que se pusieron de acuerdo, vamos a hacer el voto manual porque esto no sirve. Y olvidémonos de estos equipos. Lo que pasa es que cuando llegaron los equipos, no hubo tiempo para de entrenar al personal. Hubo problemas, pero no de los equipos, hubo problemas humanos de mal manejo de esos equipos, porque decidieron, mire, igual que tú tienes una computadora, la trajiste nueva, tú siempre usas Excel, y de repente tiene una Mac. Pero entonces el sistema operativo es completamente diferente. Tú comiences, oye, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar esto y lo voy a escribir, te lo voy a mandar a mano. Bueno, es un problema de que no se utilizó eso, porque hubo ese problema de que no tuvieron tiempo de... incluso en algunos lugares, ya en la Junta Central Electoral, cuando se hizo un experimento con todos los directores de medios, todos los directores de medios, yo estuve ahí, se hizo una prueba, esa prueba y se explicó uno por uno de cómo se hacían las cosas. Era un procedimiento que tenía que tener tiempo para... que los delegados de los partidos, incluso las personas que usted iba a contratar para manejar esos equipos, tenga tiempo suficiente para encenderlo.
Así es. Inclusive hasta hay muchos que no pudieron encender. Pero Y en un país donde el familiarizarse entonces, con el Pero equipo. un país donde el sistema eléctrico, por ejemplo, Sí. todavía no es garantía de No, nada. vamos caminando No es a ver cómo garantía lo de ponemos nada, No es regular. garantía de nada. Tú hablabas de Brasil, pero Brasil no tiene ese problema. tiene ese problema. No tiene ese problema. Entonces, fíjate cómo el uso de la tecnología no necesariamente tiene necesariamente que estar ligado a otras condiciones. Así La es. planificación, el entrenamiento, si hay condiciones, el sistema eléctrico. Y no solamente el sistema eléctrico, sino lo vulnerable que puede ser Mira, también. hay una- Porque Pedro dice, bueno, lo electrónico, la computación, todo eso, tecnología. la tecnología, pero también tiene sus trampas. Sí, claro. Tiene sus trampas. Por lo que dice Caminero. Tiene sus trampas. Si yo no estoy familiarizado con un sistema, no lo puedo No operar lo puedo- no bien. puedo. Fíjense operar. cómo No hay manera. terminaron las elecciones de Estados Unidos. Así es. Que todavía hay una discusión ahí y ha Con lo puesto... de Cambridge Pero, Analytica. pero eso pero es. aquí fueron los resultados, aunque muchos siguieron cuestionando por los equipos que no encendieron, los equipos que no pudieron ¿Tú sabes lo que es manejar. eso? La fiebre en la Sí, sábana. Entonces, Buscar la fiebre en la comenzaba sábana. a decir, yo no creo mucho en esta elección porque hay esos equipos que no pudieron, que se dañaron. Hubo que hacer, Ese era el fin desde el principio. sí, eso era lo que amigos buscaba. televidentes, Está bien, esa está la parte de la un tricuñuela conteo eso sí. total, manual. Manual. Y después que se hizo ese conteo manual, se hizo el conteo o un reconteo de nuevo manual Así es. de todas las actas, de todas las cosas que se pasaron en las elecciones. Eso es nuestro país, ojalá. Enfrente de los ojalá delegados de cada organización. que cada organización, ojalá que ya no será para el 20, porque ya Julio César Castaño Guzmán dice que volveremos al método de conteo del 2008. Usted sabe lo que es unos escáneres, usted agarra el acta, la coloca ahí, le da un botoncito, ese a su vez lo registra y usted lo manda a la Junta Central Electoral a través de ese mismo método que ojalá que esté plastificado antes de ser escaneado para que entonces no haya trauma como ocurrió en esta elección. Pero cuando las elecciones te dan un presidente que gane con un 62%, con Dígame su, usted. con No, su- claro, su segundo contendor un 35%, entonces es poco lo que usted puede cuestionar. Ahora, a propósito de la Junta Central Electoral, me decía Julio Caraballo, que estuvo ayer en el Congreso, donde se estaba analizando la ley de registro electoral en el Senado de la República, porque La comisión. Sí, que son varias en la Cámara de Diputados Todavía está está la la ley de comisión. partido que ya lo aprobaron Son dos en dos diferentes. lecturas no consecutivas, pero sí en semanas consecutivas. Llegó a la Cámara de Diputados, bueno, pues la primera vez no se pudo, hubo boicot, entonces se envió a comisión definitivamente. Después Que no se cuando pudo reunir conoció. ayer la comisión. Sí, no ¿Hubo se pudo. boicot también? Hubo otro boicot en el día de ayer, no se pusieron, Los no danilistas. se reunió. No fueron los Danilo. No fueron los danilistas. Ahora bien, dice Julio Caraballo, mire, Caminero, en esa ley de partido, de ley de registro electoral, también habrá problemas. ¿Pero y cómo va a haber problemas? Porque eso es lo que deben hacer, agilizar esa ley. No, es que en esa ley también está primarias abiertas y primarias cerradas. También está el artículo 72 De la 72. de esa ley, de ese Cuando proyecto. eso llegue al artículo Otro tranque. 72 va a haber otro No, ya llegó, tranque. ya llegó. Y trataron todo lo otro ayer en la comisión. Menos y ese, ese lo pues. dejaron de lado. Vamos a dejar este de lado por la ley de partido, como está la ley de partido conociéndose y tiene ese problema de primarias abiertas y primarias cerradas. Vamos a dejar también de lado este artículo que tiene este régimen electoral para después. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que nuestros legisladores, que nuestros partidos, porque esos legisladores tienen línea de los líderes de los partidos para no llegar a acuerdo, para no conocer una ley, para que no
haya control, para que no haya régimen de consecuencia a la violación electoral, entonces estamos viendo de que aquí estamos patinando y estamos retrocediendo en vez de adelantarnos a lo que es una legislatura, unas elecciones completamente diáfanas. Serán diáfanas. Yo creo que siempre han sido diáfanas y transparentes, exceptuando la del 1994, cuando Balaguer admitió que hubo un fraude electoral porque hubo en grandes cantidades ciudadanos que votaban en la capital y lo mandaron a votar, ¿usted sabe dónde? Para Jimaní. Y que los que votaban en Jimaní lo mandaron a votar aquí a la capital. Y los que votaban en Santiago lo mandaron a votar a Montecristi y así sucesivamente. Un dislocamiento dirigido en el 1994 y Balaguer después admitió, miren, es verdad, quedamos un empate, José Francisco Peña Gómez y yo te propongo 2 tú y 2 yo. Lo único es que Peña Gómez le gustó en principio, pero después le dijeron, mire, eso es un viejo socarrón. Como él es el presidente, él tiene que entonces quedarse 2 años ahí manejando la cosa pública. El segundo año viene después para usted y significa que no va a volver porque Balaguer nunca iba a renunciar. Pero mire, entonces, no cae en un gancho. Todo este escarceo y todas estas situaciones que se dan sobre todo alrededor de las leyes que procuran un control mayor de los partidos políticos, que procuran que den una especie de presentación de sus gastos, de evitar, por ejemplo, que el narcotráfico, que el lavado de dinero se produzca a través de estas organizaciones. Todo tiene su explicación a que los partidos políticos dejaron de ser lo que realmente deben ser en una sociedad democrática. Y para eso no hay que ser analista ni profundo ni nada de eso. Dejaron de ser. Son empresas. Así es. Son empresas. Los partidos políticos son empresas. Sí. Y los dirigentes de los partidos políticos son administradores. Así es. Administradores de recursos. Mira, aquí nosotros hemos tenido las dos partes, las dos versiones de un partido pequeñito. ¿Cuántos votos sacó el PNVC? Como 10. ¿Cuántos votos? ¿Qué peso en la sociedad dominicana tiene el PNVC? Pero ahí se están matando. ¿Por cuánto es que le entregan? No, porque ellos son 300 y algo de mil pesos. ¿Mensual? 6,000 pesos mensuales. Sí, por la cantidad de votos que sacó, pero ellos están en el renglón del 20%. Dentro del 20%, sí. No, hay un 20% para que se reparte entre los pequeños. Pero yo lo traigo como ejemplo. Yo lo traigo como ejemplo de acuerdo a la cantidad de votos. Cómo se ha perdido la razón de ser en una sociedad democrática, los partidos políticos, que todo es dame lo mío y las negociaciones se hacen de manera particular, por intereses particulares, no por intereses del común de la gente. Eso se perdió. Eso se perdió. Lo más grave es que la gente lo sabe. Y van acomodando. Y le hace el juego a y lo lamentable es que las leyes se van acomodando a ellos. Es que las instituciones se van acomodando. Por ejemplo, ¿por qué no hay consecuencias por el asunto de las máquinas de votos electrónicos? Porque te crea un efecto dominó. Te da un efecto dominó. Y se va mucha gente que no puede ser mencionada. Y afecta a los partidos. Y entonces se hacen cómplices por omisión. Es que en el caso de los equipos, no hay nada pecaminoso. Pero hay una herida. Pero hay una herida a la sociedad dominicana. La Cámara de Cuentas ha dicho, primero hizo una auditoría, segundo estudió el expediente y después decidió de que ahí no había ninguna anormalidad y que había que pagar. Oye, ¿de dónde partimos? De la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas. Pero eso es lo que tenemos. Bueno, pero partimos de la Cámara de Cuentas cuestionada. Ese es el instrumento legal que tenemos. No podemos yo le doy la razón administrativo, eso es lo que tenemos. Pero entonces el efecto dominó es mucho más grave que lo que puede decir. Es decir, el que me supervisa a mí está cuestionado. ¿Verdad? Sí. Se gastan, ¿cuántos millones fueron que se gastaron ahí? Nadie va a responder esos millones de dólares. Fueron más de 1.000 millones. ¿En qué podríamos usar esos 1.000 y pico millones de dólares? Pero no lo podemos enfocar así. Te voy a explicar por qué, José. Porque la democracia dominicana tiene su precio. Eso y nos justificamos por ahí. Muy brevemente te explico algo. Nos justificamos por ahí. Mira esto, José, mira esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Escúchame, los dominicanos dudan
hasta de la sombra de ellos mismos. de la sombra. Porque no hay régimen de qué? consecuencia No, es que- y no hay es que control. Es la No hay inseguridad. control. Es No hay inseguridad. control. Yo creo que es inseguridad. No hay control. Más que asunto de control. Hay un tema cultural. Mira, Sí, aquí, como el aquí tema de la teorizamos corrupción. y decimos, sí, hay que combatir la corrupción, qué bueno que apresamos a fulano, que se investiga Perencejo, pero llega un momento Que desaparece todo. que desaparece todo. Estoy de acuerdo contigo, Sí, pero, estoy de acuerdo pero con necesariamente te tengo que pedir que haga un deslinde. ¿Por qué haga un deslinde? Porque desde el principio los partidos políticos, sobre todo el PRM, trató de desacreditar el proceso electoral para salvaguardar la situación interna que ellos tenían y el resultado que iban a obtener en las elecciones, justificarlo como que eso se manipuló y tratar de desconocer con el apoyo incluso de la Embajada Americana. Sí, sí, sí. Oye lo que te estoy Sí. diciendo, incluso con el apoyo de la embajada norteamericana quisieron empañar el proceso electoral porque había un plan pecaminoso de hacer que el PLD salga del poder como sea. Oye lo que te estoy, y yo soy responsable y lo que estoy diciendo lo he dicho en otras oportunidades. Entonces, en ese caso, yo estoy de acuerdo contigo con el régimen de consecuencias. Ahora, si tú tienes los jueces, que tiene diferentes instancias, comienza primero con un simple interrogatorio donde el fiscal determina y analiza si tú tienes pruebas para él someterte. Te sometieron, te vas ante un juez de la instrucción que decide si tú vas o no a la cárcel o te vas con una garantía económica o si te descarga, porque no tiene nada que ver. Después tú pasas y puedes revisar esa medida de coerción. Es larguísimo y no lo voy a contar porque ya lo conocemos. Ahora, si ese juez al final, después de pasar todo ese proceso, dice, es inocente, nosotros no podemos hacer nada porque ese es el sistema que tenemos. Ese es el sistema. Que fue lo que pasó con esto de la Junta Central Electoral. Se hizo el experticio, Cámara de Cuentas revisó los papeles, que es lo que le corresponde, Contraloría revisó todo el que tenía que revisar. Dijeron, hay que pagarle, no hubo nada pecaminoso en el contrato. Entonces, por un rumor, y ahí es donde entramos nosotros. Las dudas. O por dudas de parte interesada. Sí. No podemos decir que el proceso tiene que haber gente presa porque no puede ser, porque la sociedad se va a dañar de una manera que nadie querrá sentarse en una silla a administrar la cosa pública. Si bien es cierto que quizás no podemos tener todo el mundo preso, porque estaríamos casi todos presos. Exacto. ¿Verdad? ¿Por comisión o por En omisión? República Dominicana. Pero bien es cierto que, por ejemplo, alguna consecuencia moral pueda, que tú puedas decir. En varios casos que tú estoy de puedas acuerdo decir, contigo. fulano de tal no vuelve a hablar más en un medio de comunicación. Mire, Fulano de tal no Eso es saca verdad. la cabeza más. Eso es Porque verdad. también hay consecuencias, no es solamente jurídicas, es una sociedad que está postrada y que no sabe y que no reacciona, por ejemplo, para decir, ese señor ya no Por vuelve eso más a te la pido el calle. deslinde, siempre con el debido respeto a la opinión Sí, sí, de mis sí, claro. compañeros, No importa. de este caso a los otros. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que en ese proceso hubo algún tipo de irregularidad, estamos diciendo que la elección de Danilo Medina fue irregular y no fue irregular. así. Y que ese Y no fue presidente así. es ilegítimo. No fue así. Y no O sea, fue así. ganó con un 62%. Ahora, si tú me dices que fue por 100,000 votos, una elección cerrada, no le sacó más de 1 millón. Sí, sí. Entonces, no hay manera. Lo podían contar manual, con palitos, con piedrecita, con arenita, Sí. con maíz, con grano de habichuela, y él iba a sacar un 62. al Pero ya no se puede inventar pero al con final- electrónico. No, hay que ir a la segura. Al Entonces no se puede inventar, ¿eh? Al final dijeron que no iban a recibir sus actas de ganadores, los legisladores, Ajá. en un acto que se hizo. Y fueron después todos. fueron todos de parte trasera de la Junta y buscaron entonces esa documentación Irresponsables lo que son. para eso. Mire, brevemente, Guido Gómez Mazara y el movimiento Rescate que nosotros hemos traído aquí a Aníbal García Duvergé, también a Tonti Rutinel Domínguez. Ya anteriormente había venido Guido Gómez Mazara. Bueno, pues estaban pidiendo al PRD, a Miguel Vargas, que convoque la convención de ese partido, porque ya se había perdido el tiempo, porque ya habían hecho todo, elevaron ante la Junta, ante el Tribunal Superior Electoral, una instancia que le dio ganancia de causa. Pero ¿qué resulta? Ellos dicen, han pasado 45 días y que no han convocado a la convención y que van a someter una cautelar para que se aplique lo pedido por la Junta, por el Tribunal Superior Electoral. Pero lo que ellos no sabían era
que el Partido Revolucionario Iba a volver Dominicano al tema. no llevó ese proceso, una solicitud de anulación ante el Tribunal Constitucional, lo que indica que al elevar esa instancia ante el Tribunal Constitucional para hacer una apelación o una cautelar en torno a esa La decisión, sentencia, sí. decisión del Tribunal Superior Electoral, todo queda igualito. Sus autoridades están normales y ellos convocarán la convención cuando lo determine, a menos que este tribunal, que es el Tribunal Constitucional, decida darle ganancia de causa al PRD o rechazarle eso. Entonces ya a partir de ahí sí tienen razón de elevar la instancia a hacer de todo. Mire, nosotros tenemos que hacer... Sí, vamos a hacer la pausa. Sí, tenemos, no la pausa, no, sino irnos a la lectura de los periódicos de circulación nacional. Empezando por el Listín Diario. Droga, zombie. Los zombies. Zombie. El Los zombies. Sí, porque te pone en un estado de los alucinación. zombies. La burrundanga. Sí, la burundanga. Así se llama. Hay una nueva. Sí, la La burundanga. droga. Eh. La nueva arma para realizar atracos. Testimonios, mujeres víctimas de la modalidad cuentan sus historias al Listín Diario. Quitan la voluntad a las personas. También deuda de República Dominicana todavía es manejable. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que considera la deuda pública manejable. En la foto, esto es penoso, la verdad que esto fue una bomba en el día de ayer que ocurrió y que lo dimos en primicia en Noticentro ayer, directo, con un titular en vivo, porque ocurrió exactamente a las 2 de la tarde esta bomba de Robinson Cano, que fue suspendido por 80 partidos, reconocido por él mismo por dopaje, un dopaje que le hicieron, y entonces muy penoso, esto cayó muy mal entre los jugadores de las grandes ligas, sus compañeros en la República Dominicana, entre los latinos y sobre todo en Seattle, donde hay una... un luto. No, es como un luto que hay. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una estatua altísima y grandísima, que ahí van los niños todos los días, en la tarde, en la noche, los fines de semana, solamente a tomarse fotos con Robinson Cano. Ya es una leyenda. Una leyenda. Ya le dieron 240 millones de pesos para quitárselo a los Yankees de Nueva York. 240 millones de dólares. Entonces, esta leyenda que se pensaba los Seattle que iban a tener un hombre en Cooperstown de Seattle, resulta que esto pudiera manchar ese paso de Robinson Cano, que él dice que fue una pastilla para que se tomó aquí en la República Dominicana, pero que las grandes ligas lo tienen como una pastilla o una sustancia controlada para esconder otras sustancias mayores. ¡Qué pena! Manchado, Cano dio positivo a dopaje. También el Colegio Médico Dominicano y el ministro de Salud Pública trabajarán para enfrentar males de la salud. También la ministra de la Mujer, Janet Camilo, deplora paliza dio haitiana a su hija. También presentarán libros de RD en Feria de Madrid. También familia de Emily acusa a una juez de parcialidad. Los Rosarios de visita en el Listín Diario. También en los deportes, Mauricio Báez, el club Mauricio Báez de Leo Corporán, se corona campeón del torneo de baloncesto superior. El PRD recurre fallos del Tribunal Superior Electoral ante el Constitucional. 5 nombres y un solo
aturdimiento. Estos son los titulares del periódico Listín Diario en este Despierta RD, jornada del miércoles 16 de mayo. Estos son sus titulares. Veremos qué tiene el periódico Hoy. Ahí tenemos al periódico Hoy, vergüenza. Así titula la situación lamentable que vive Robinson Cano. Mauricio Báez, campeón de una barrida. Mauricio Báez abusó de Rafael Varias. No le dio tregua en ninguno de los juegos. El nuevo ministro de Salud se enfocará a reducir las muertes materno-infantiles. La protesta contra Israel llega al Festival de Cannes. Todos estamos dándole seguimiento a esa matanza que se está produciendo en esa parte del mundo. Los hospitales estatales están en desventaja frente a los centros privados. Otros titulares que trae en su primera plana el periódico Hoy es que el CODIA reconoce los aportes de Pepín Corripio al desarrollo económico del pueblo dominicano. Finjus reclama poderes públicos, sancionen funcionarios, jueces y fiscales en falta. Otras informaciones en el país. Policía abusador mata joven que no se detuvo. Eso ocurrió en Bonao. Un joven Jonathan Hernández de tan solo 21 años. Preso exfiscal acusado de acoso sexual. Se trata de Robert Justo Bobadilla en Samaná. Pocos diputados asisten a la comisión. La reunión para discutir el proyecto de ley de partidos no pudo hacerse. Pronostican chubascos aislados y calor en la República Dominicana. Esos forman parte de los titulares en primera plana del periódico Hoy. El periódico Diario Libre nos trae en su portada de este miércoles: Mauricio gana 7º título. Piccini llama como testigo a Soto Jiménez. Partidos piden devolver escáneres a empresa Indra. Cámara de Cuentas insta al gobierno a controlar la tendencia de la deuda. El financiamiento en 2017 fue de 4.96% del PIB, superó niveles definidos, Ley 606. Informe insta, se convoca al Consejo de Deuda Pública para que adopte medidas. Sectores de Hipólito Ischú ponen presión al PRM. Falla quórum, ley de partidos y Senado inicia ley electoral. El Mirador Norte, atractivo turístico de Santo Domingo. Robinson Cano, suspendido. El pelotero dio positivo en dopaje. Esos son los titulares que nos presenta el periódico Diario Libre. El periódico El Día. Los comicios del año 2020 serán los más caros. Si se incluyen primarias abiertas, se proyecta Estado deberá gastar unos 16,000 millones de pesos, incluyendo financiación de partidos. En Puerto Rico decomisa 600 kilos de coca a dominicanos. La Guardia Costera de esa isla detuvo a los criollos en embarcación en alta mar. Mauricio Báez se corona campeón del básquet del distrito. El equipo de Villajuana barrió en 4 partidos al Rafael Varias. Un bicho molestoso. El piojo es epidemia en Asua. Un héroe que cae del altar. Robinson Cano fue suspendido por 80 partidos por violar reglas antidopaje. No solamente eso, sino que de su salario se perderá 12 millones de dólares. Para él, eso no es nada. Él quisiera pagar el doble para evitar esto que le está pasando y que ustedes ven que es una foto sugestiva. No es que eso fue en ese momento, ayer. No, es sugestiva porque se busca esa foto para dar una la impresión de tristeza, impresión de dolor, tristeza, de que él debe sentirse así avergonzado. Él emitió un comunicado. Sí, ayer en su Instagram, él admite que tomó una medicina, una pastilla aquí en República Dominicana y que esa pastilla tenía esa sustancia prohibida que realmente no ayuda
a que los músculos crezcan y que se pongan más potentes para ellos. Pero oculta. Las Oculta otras que sí sustancias. ayudan a poner el músculo fuerte. Un diurético. En el inhibidor, sí. sumario, a prisión exfiscal de Samaná acusado de agresión sexual. Se inicia proceso de cierre de 8 vertederos. Qué lamentable es esto, que en la República Dominicana estemos todavía en pañales en lo que tiene que ver con el uso Así es. para usted darle el destino final de la basura. Porque esos vertederos, ese manejo puede ser recursos para biogás, usted puede hacer también para la electricidad. Así es. Entonces, todavía aquí en la República Dominicana, mire cómo estamos, en pañales. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene. El Caribe, cardiopatías provocan el 75% de las muertes súbitas de hombres. Un liceo donde los estudiantes fabrican champú, cloros y prendas. Eso es en el Corozo de Moca, el Politécnico El Corozo de Moca. Comisión no logró quórum para tratar ley de partidos. Los diputados seguidores del presidente Medina y los del PRD se ausentaron. Solo asistieron los leonelistas, los del Partido Revolucionario Moderno y del Frente Amplio. PRD recurre el fallo, anuló la presidencia de Miguel Vargas Maldonado. La Junta Central Electoral a contar por escáneres como el 2008 forman parte de los titulares que trae este miércoles 16 de mayo, El Caribe. Bueno, con esta información nos vamos a la pausa y retornamos con mucho más del contenido de este Despierta RD. Hoy es miércoles 16 de mayo. Ya volvemos. Luego de la pausa venimos con un amplio contenido de noticias con nuestros resúmenes noticiosos.